En el presente video seguiremos trabajando con las ecuaciones de primer grado, ecuaciones lineales, que su representación gráfica era la de rectas. En particular en el video anterior trabajamos eso como un accesorio para determinar zonas. Trazábamos una recta y a partir de esa recta quedaban determinadas dos regiones que llamábamos semiplanos, que justamente dividían de alguna manera, particionaban al plano. El plano quedaba así, particionado justamente en tres objetos que eran un semiplano, otro semiplano y la recta que los separaba. En este caso, esta semana, vamos a concentrarnos en la recta en sí misma. Vamos a ver cómo modelar analíticamente, algebraicamente, una recta. En particular estamos en el contexto de una unidad que se llama geometría analítica. Y esto corresponde a tratar de modelar las cosas que conocemos de geometría, los objetos geométricos, a través de ecuaciones. Las ecuaciones a su vez dependen de las propiedades que definen esos objetos. No son cosas al azar, sino que la ecuación, viéndola como está escrita, sin ver su representación, ya nos da información, ya nos podemos dar cuenta, si entendemos bien sus componentes, de qué representación gráfica va a tener. Entonces, en esa relación de gráfica y expresión, vamos a caminar en este video. Recordaba entonces que para el video anterior trabajamos en particular con dos ecuaciones que eran x igual 0 e y igual 0. Si recuerdan, habíamos trabajado con estas dos ecuaciones que representaban los casos en que el problema de la semana pasada era sobre la masa de dos personas que subían a un ascensor, y teníamos el caso particular de que una persona pesara 0 kilos, lo que en realidad se interpretaba como que no existiera tal persona, que subiera una sola persona y no dos al ascensor, que era el problema del que partimos la semana anterior. Entonces, por ejemplo, el hecho de estos puntos que pertenecen a la recta de ecuación x igual 0 representaban justamente puntos para los cuales la primera persona asociada a la x no subía al ascensor, y estos casos en que y es igual a 0, los casos en que la segunda persona no subía al ascensor. Por eso 0. Entonces, estos son dos tipos particulares de rectas, que son las rectas horizontales, como esta verde, y igual 0, y las verticales como esta x igual 0. Sin embargo, no es el único tipo de rectas verticales ni horizontales que podemos encontrar. Por ejemplo, si queremos representar una recta, escribir la expresión, la ecuación de una recta que sea vertical, como esta, pero que se encuentre a 2 unidades de distancia hacia la izquierda del eje de las y, bueno, yo ahí les propongo que hagan una pausa en el video y piensen cuál sería la ecuación que tendría que quedar justamente por aquí, ¿verdad? 2 unidades a la izquierda del eje de la Y, pero también vertical. O sea, va a tener algo en común con esta, pero va a pasar por aquí. Piénsenlo y luego continúan viendo el video. La respuesta es que la x, el valor de la x, en vez de ser 0, como tienen en común todos estos puntos, va a ser menos 2 justamente. De hecho, fíjense que si yo acá escribo x igual menos 2, obtengo esa recta que esperaba. Es vertical, como queríamos, se encuentra a 2 unidades de distancia del eje de la Y hacia la izquierda del eje de la Y, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, esta voy a ocultarla ahora si nos concentramos en esta. Y observamos que tiene algo en común con la otra recta. Las dos son x igual a algo fijo, ¿sí? Por lo tanto, y es particularmente importante que saquen apuntes de esto, todas las rectas verticales son de la forma x igual k, si quieren, con k un número real constante. En este caso el valor de k es 0, acá el valor de k es menos 2, son valores constantes. No tienen por qué ser enteros claramente. Esto es un ejemplo. Y en el caso de las horizontales pasa a la inversa. Acá teníamos y igual 0,
Fíjense que la interpretación de esto es que cada uno de estos puntos tiene altura 0. Como está pegado al eje de las x, no está ni para arriba ni para abajo, o sea, su ordenada, su altura, el valor de y de cada uno de estos puntos es 0, porque no tiene altura ni positiva ni negativa. Por lo tanto, esa ecuación corresponde a esta recta. Si queremos, por ejemplo, plantearnos a sí mismo cuál es la ecuación de una recta horizontal como esta, pero que se encuentre, por ejemplo, a 2 unidades de distancia hacia arriba del eje de las x, bueno, vamos a querer, váyanse imaginándola, no la voy acá a mover con el cursor como estaba haciendo recién para la anterior, vayan imaginándose dónde debería quedar. Si no prestaron atención, retrocedan el video a lo que acabo de decir y pausen para pensar cómo va a ser la ecuación entonces de esa recta. Y yo, ahora que espero que hayan pausado el video y pensado sobre eso, voy a escribir acá y como esta igual 0, pero no igual a 0, sino si quiero que esté 2 unidades por arriba, va a ser y igual a 2. Por ejemplo, y ahí tengo la otra recta. Ahí les agregué el rótulo x igual menos 2 y igual 2, que son las ecuaciones asociadas a esas rectas. O sea que análogamente como hablamos para las rectas verticales, pasa con las rectas horizontales que todas están asociadas a una ecuación de la forma y igual algo, igual k, si quieren, donde k es un número real constante. Puede ser negativo también. De hecho, vamos a probarlo dinámicamente, miren. Va a ser del formato, voy a ocultar las demás para que no entreveren, de la forma i igual k. Entonces, si yo muevo este deslizador en GeoGebra, ven cómo obtengo las rectas horizontales cuando, fíjense acá cómo va variando analíticamente, i igual 3.8 queda por ahí, i igual 0.4 queda por ahí, i igual menos 0.6 que lo tenía ahí recién, queda por ahí, y así con las demás, ¿verdad? Y no tiene tampoco por qué restringirse a una cifra después de la coma, podemos utilizar más precisión, puede no ser un número racional, puede ser i igual pi, y nos va a quedar aproximadamente una altura 3,14, y va a pasar así, pero va a ser horizontal, que es lo importante. Entonces es una forma de englobar todas las ecuaciones, todas las rectas horizontales, van a tener una ecuación de este tipo. Con las horizontales podemos hacer, con las verticales, perdón, podemos hacer lo mismo. Les propongo que ustedes en GeoGebra pongan x igual k y vayan variando el deslizador que se genera para ver cómo logran barrer todo, por lo menos en un intervalo, en una zona, dependiendo del mínimo y el máximo que tenga el deslizador, cosa que en GeoGebra también la pueden cambiar, les comento, desde propiedades, deslizador, pueden ahí elegir el mínimo y el máximo para cubrir más o menos partes del plano, pero lo importante es que van a ver variar una recta vertical si escriben x igual k y hacen variar el valor de k. Pero para cada recta el valor de k es constante, eso es lo importante de aclarar. Una cosa importante de observar también es la ida y vuelta en la identificación de la ecuación con la recta. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, todo punto que pertenece a la recta, está claro que, además esto yo le puedo sacar zoom y lo vamos a seguir viendo infinitamente para la izquierda y para la derecha, todo punto que pertenezca a esta recta tiene como altura menos 0,6, o sea, está 0,6 unidades por debajo del eje de las x. Todo punto entonces que pertenece a la recta, si pertenece a la recta, entonces cumple esta propiedad, que su coordenada en y sea menos 0,6. Ese es un razonamiento en un sentido, que si un punto pertenece a la recta cualquiera, cumple esta condición. Y a la inversa, si un punto cumple esta condición, va a estar en la recta. ¿Sí? Razonen sobre eso, deténganse en pensar cómo es los dos sentidos de razonamiento. O sea, un punto pertenece a la recta, entonces cumple la condición. Un punto cumple la condición, entonces pertenece a la recta. ¿Y cómo hacemos para pensar ese otro sentido? Bueno, pensemos un punto cuya coordenada en y sea menos 0,6. No miremos el plano. Ustedes me pueden decir, bueno, 1000 para la coordenada en la x y menos 0,6 para la coordenada en la y cumple la condición de que la coordenada en y sea menos 0,6. ¿Está en la recta? Y bueno, no lo vemos acá,
pero sacamos zoom, vamos hasta 1000, por acá, 1000 para la X, como habíamos dicho supuestamente, y vamos a ver que tengo un punto en la recta que representé que efectivamente tiene como coordenada en X1000 y como coordenada en Y menos 0,6. Así que está en la recta trazada. Por lo tanto, resalto, todo punto que cumple esta condición está en la recta. Y todo punto que está en la recta cumple esta condición. Y así para los otros casos que hablamos, también para las rectas verticales, por ejemplo. Pero con rectas horizontales y rectas verticales no cubrimos todos los casos de rectas que conocemos. Yo los invito a que hagan una pausa en este momento en el video y si del video de la semana pasada ustedes sacaron apuntes de las rectas que utilizamos para el problema del ascensor o el otro que se vio después, miren ejemplos de esas rectas que utilizamos para separar semiplanos. Y si no sacaron apuntes, bueno, pausen este video y vayan a ver el video anterior, a ver ejemplos, váyanselo salteando si quieren, pero fijen ejemplos de otras rectas que no eran ni verticales ni horizontales. Y con eso en mente, después retomen el video y pasamos a ver el caso general donde, mejor dicho, el caso donde la recta no es ni vertical ni horizontal. Después vamos a ver sobre el final que este caso más general que vamos a ver en algún sentido es más general porque abarca el caso de las rectas horizontales, pero no el de las verticales. Ahora nos va a quedar más claro cuando lo veamos en otra gráfica de GeoGebra que preparé para mostrarles esto. Antes de pasar al otro ejemplo, una cosa concreta que quiero resaltar porque es muy útil es en el caso de las rectas verticales y las horizontales, dados dos puntos, cómo trazarlas. Y bueno, naturalmente, por ejemplo en esta recta que estamos viendo ahora, dos puntos, por ejemplo, yo agarro uno acá al azar y otro por acá al azar. Lo que van a tener en común, obviamente, va a ser la segunda coordenada, la coordenada en Y. No así la primera si son puntos diferentes, si no estaríamos con el mismo punto. Por lo tanto, si nos dan dos puntos cuyas segundas coordenadas son iguales, lo que vamos a obtener van a estar a la misma altura, ¿verdad? Esos puntos respecto al eje de las X, la misma cantidad de unidades para abajo o para arriba, y por lo tanto, al trazar la recta que pasa por esos dos puntos, voy a obtener siempre una recta horizontal. En el caso que sea menos 0,6, o puede ser 0,7, o puede ser cualquier otro valor, ¿sí? Pero si la segunda coordenada es la misma, voy a tener una recta horizontal. Y análogamente, les propongo que lo investiguen también en GeoGebra, pero ya se imaginan, por los ejemplos que vimos antes, que si pasa lo inverso, que lo que es igual son las primeras coordenadas, voy a tener una recta vertical, porque lo que van a tener en común va a ser el valor de la X. Ahora sí vamos a ver el otro caso que les mencionaba anteriormente. Acá tenemos una recta que no es ni vertical ni horizontal, y que pasa por estos dos puntos, por el punto A y el punto B. Son dos puntos genéricos que encontramos, que los utilizamos para trazar esta recta, ¿sí? Entonces nuestro objetivo ahora es ver, dadas las coordenadas de dos puntos, que no están alineados ni vertical ni horizontalmente, cómo hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Tomamos un punto genérico, que pertenezca a la recta, que lo podamos mover sobre la recta, y vamos a ver qué propiedades cumple ese punto, porque eso es lo que nos va a dar la ecuación de la recta. Este punto ahora van a ver que va a estar asociado a valores xy genéricos, y por lo tanto queremos ver qué condiciones tienen que cumplir esos valores xy para pertenecer a esta recta y no a otra. El punto A entonces, vamos a decir que tiene coordenadas x sub a. El sub lo voy a decir cuando me refiero a un subíndice, o sea, lo que pongo acá como un poquito más abajo de la línea del renglón, digamos, ¿no? X sub a va a ser su coordenada en X, y sub a va a ser su coordenada en Y. Totalmente genérica, pueden pensar en valores concretos para fijar ideas, pero lo estamos haciendo de manera totalmente genérica. El punto B tiene coordenadas en X, X sub B y en Y,
y sub b, nos vamos a referir de esa manera a sus coordenadas. Y el punto P, como les mencionaba antes, ya les adelantaba, va a tener coordenadas x, y genéricas. Observen la construcción entonces, x, y pueden variar y el punto sigue perteneciendo a la recta. Lo que nos va a interesar entonces es la relación que hay entre x e y para que pueda pertenecer a la recta. ¿Estamos de acuerdo? Espero. Y les quería resaltar esto, que el valor de x no es único. Yo voy moviendo el punto que pertenece a la recta y va cambiando el valor de x, va cambiando el valor de y también. Por eso les digo, no vamos a hallar un valor de x y único, sino una relación entre el valor de x y el valor de y, que va a estar relacionado con los puntos a y b, o sea, con las coordenadas x sub a y las coordenadas x sub b y sub b. Tomamos dos puntos C y D que nos van a servir de ayuda. Ahora van a ver por qué, porque se forman acá unos triángulos. Este triángulo en azul, vamos a decir para nuestro ejemplo, es el más pequeño, el ABC, y otro triángulo, el APD, que es el amarillo. Cuando hable de este otro triángulo o del triángulo grande me estoy refiriendo a toda esta zona, ¿verdad? Bueno. Entonces, nosotros por el teorema de Tales para triángulos, cosa que ustedes trabajaron en el curso de tercer año, también pueden haberlo visto como semejanza de triángulos, lo que nos dice es que como estos dos triángulos son semejantes, y pensando en la aplicación del teorema de Tales, lo que tenemos es que la recta que pasa por BC es paralela a la recta que pasa por P y D. Vamos a anotarlo acá arriba. Ahí anoté entonces el dato clave, que la recta que contiene los puntos B y C es paralela a la recta que contiene los puntos P y D. En estas condiciones de rectas paralelas que cortan a otras dos rectas que son secantes, imagínense acá aunque no esté trazada la continuación, ¿verdad? El cursor espero que ayude un poco. Estas dos son las rectas secantes, que son cortadas por estas dos paralelas, y se forman dos triángulos. Bueno, en esas condiciones teníamos esta relación. Ya estamos metiendo un poco de notación de distancia. Esto significa, o se puede leer como distancia del punto P al punto D, o sea, esta medida de P a D. Bueno, lo que dice esta relación es que la distancia de P a D es a la distancia de D a A, o sea, de acá a acá. O sea, esta medida es a esta medida, como la distancia de B a C es a la distancia de C a A. O sea, como esta medida es a esta medida. O sea, guardan la misma relación. Para fijar ideas, pensemos en que esta relación, esta razón, distancia de P a D respecto a distancia de A, o sea, esta medida dividido esta medida, si nos diera 2, significaría que esta medida es el doble de esta medida. Y así. Lo que nos dice esto entonces es que la relación que hay entre esta medida y esta medida es la misma que hay entre esta medida y esta medida. ¿Sí? De hecho, en las rectas, lo que estamos acá identificando es lo que se llama pendiente, la pendiente de la recta. O sea, la pendiente es cuántas unidades sube la recta, o baja si fuera negativa, por cada unidad que me muevo a la derecha. Fijando nuevamente ideas, en el caso de que esta relación nos diera 1,5, lo que estamos diciendo es que esta recta, para avanzar de un punto a otro, si esos puntos están separados horizontalmente una unidad, bueno, para avanzar una unidad tendría que subir 1,5 unidades. Si camino 1 metro, tengo que subir 1,5 metros. Si camino 1 kilómetro, por allá, tengo que subir 1,5 kilómetros. ¿Sí? Y así, si avanzo hacia la derecha 6 metros, bueno, voy a tener que subir 9 metros, porque 9 es 6 por 1,5. ¿Sí? Si esto no quedó muy claro, les recomiendo que hagan una pausa en el video, se planteen ejemplos, busquen ya sea en la bibliografía recomendada o, por qué no, en internet, ejemplos de pendiente de recta, para hacerse un poco más esta idea. Bueno, llevado a coordenadas, fíjense que la distancia de P a D, acá tenemos el punto P y acá tenemos el punto D, y algo que no lo hablamos antes y es apropiado mencionarlo ahora, cuando es bastante natural creo, cuando queremos medir la distancia entre dos puntos alineados verticalmente, como son P y D,
basta con ver la altura de P y restarle la altura de D, ¿no? En el caso de que están alineados de esta manera. Si no, si por ejemplo hago al revés y resto a la distancia de D, a la altura de D, le resto la altura de P, como va a darme un número negativo, me quedo con el valor absoluto de ese número. Eh, pero sí, quédense con esta idea de que para hallar la distancia de dos puntos que están alineados verticalmente, basta con tomar la altura de uno y restarle la altura del otro, hallar la diferencia entre alturas que hay. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. La altura de P es I, la llamamos I, y la altura de D es I sub A, porque coincide con la altura del punto A. Entonces eso es lo que expresamos acá. O sea, lo que quiero resaltar acá es que de la distancia de P a D la escribimos de esta manera, I menos IA. De la misma manera, la distancia de D a A la escribimos como X menos X sub A, porque acá lo que pasa es que están alineados horizontalmente, ¿verdad? El punto D y el punto A, primero miremoslo acá gráficamente, no están alineados verticalmente sino horizontalmente. Entonces en ese caso es como que pusiéramos una regla pero a distancia, ¿no? Ponemos una regla acá y nos fijamos en qué valor de X tiene qué valor de X tiene y hacemos la diferencia, ¿no? Entonces acá sería la diferencia entre X y X sub A, para hallar la distancia entre el punto D y el punto A. Y eso es lo que anotamos acá, X menos X sub A. Esto vale, y les reitero porque es importante para algunos ejercicios que vamos a hacer, cuando tenemos dos puntos alineados verticalmente, hallamos la diferencia entre sus alturas, entre sus coordenadas en Y. Y si tenemos dos puntos alineados horizontalmente, hallamos la diferencia pero de sus coordenadas en X. Análogamente, bueno, acá yo les propongo una vez más, a veces me olvido decírselos, pero ustedes tengan la costumbre, cuando viene algún razonamiento medio repetitivo como ahora, hagan la pausa para pensar cómo seguirían, cómo asociarían este con este y este con este. Mírenlo en la gráfica y asocien ustedes mismos. Yo lo voy a hacer ahora a continuación, pero les recomiendo que pausen el video antes, porque la distancia de B a C, o sea de este punto a este punto, bueno, ¿cómo están alineados verticalmente? Por lo tanto, resto las coordenadas en Y, resto las alturas, o sea, I sub B menos I sub A. Y eso es lo que está escrito acá. Y la distancia de C a A, me fijo el punto C y me fijo el punto A, están alineados horizontalmente, así que resto sus coordenadas horizontales, X sub B menos X sub A. En este punto ya logramos relacionar la coordenada en Y de un punto genérico, el punto P, con la coordenada en X de ese mismo punto genérico, a través de utilizar también los valores de las coordenadas del punto A y el punto B, que eran aquellos que definían a la recta. Esta recta la trazamos de manera que pasara por los puntos A y B. Entonces, esto ya es una ecuación de la recta. ¿Sí? Solemos expresarla de la siguiente manera, un poco simplificada, en algún sentido simplificada. Lo único que estamos haciendo, fíjense bien, una vez más tómense la pausa, piensen en esta pausa cómo se pasó de esta ecuación de acá arriba a la de acá abajo, si realmente son equivalentes. Y efectivamente, fíjense que para pasar de esta ecuación a esta de acá abajo, el cambio que se hizo fue multiplicar en ambos miembros por X menos X sub A. Este X menos X sub A acá estaba dividiendo y acá no aparece. Eso significa que hicimos lo inverso a dividir entre X menos X sub A, o sea multiplicar por X menos X sub A, de modo que acá ya no aparece explícitamente y sí aparece del lado derecho, o sea que esto que estaba acá dividiendo, bueno, lo multiplicamos de ambos lados. Y acá habrán notado que a esta expresión I sub B menos I sub A dividido X sub B menos X sub A le saqué una llave, y es porque le voy a poner un nombre a esa parte, que es el de pendiente. En realidad no le pongo ese nombre, porque ya hablamos antes de lo que era la pendiente, lo estoy identificando nada más. Fíjense que acá estamos restando
y sub b menos y sub a, estamos tomando esta medida y estamos dividiéndola entre esta medida, x sub b menos x sub a. Fíjense que estos dos pasos, por así decirlo, son las descomposiciones de si uno va caminando desde el punto A hasta el punto B, que eran los puntos que teníamos originalmente y que definían la recta. Si yo quiero pasar de este punto a este punto, y solamente puedo hacerlo en el sentido del eje de las X y el eje de las Y, bueno, puedo ir cierta cantidad hacia la derecha y cierta cantidad después hacia arriba, de modo que la relación que hay entre lo que subí y lo que fui para la derecha, bueno, esa relación es la que llamábamos pendiente. Aclaro, acá hablo de que subí porque la pendiente es positiva, podría perfectamente la recta venir decreciendo y ahí bajar. Avanzo para la derecha y bajo. Es otro caso y ahí se va a reflejar en un valor negativo para la pendiente. Y en general lo vamos a designar con la letra M. Después va a tener más sentido esto. Vamos a continuación a ver un ejemplo para aplicar esto. Así como vimos antes que, dadas las coordenadas de dos puntos que están alineados verticalmente, ponemos x igual la primera coordenada de esos dos puntos, y si estaban alineados horizontalmente, la recta asociada era y igual a la segunda coordenada de esos dos puntos que tenían en común. Bueno, para este otro caso tenemos que aplicar esta ecuación. Tenemos que aplicar los valores que tengamos a esta ecuación. Entonces, yo acá, este punto A, vamos a hacer de cuenta que sus coordenadas son 2, 2, y este punto B, sus coordenadas 4, 5. Y vamos a aplicarlos a esta ecuación. Ahí, como vemos, tenemos la misma ecuación cambiada a los valores particulares. Fíjense, y sub A, o sea, la coordenada en Y de A, valía 2. Entonces pongo 2 acá. Después viene, es igual, bueno, pues el signo es igual, y sub b, bueno, me fijo en el punto B la coordenada en y, 5, bárbaro, va para acá. Menos y sub a, coordenada en y de a, 2, va para acá. Dividido, x sub b menos x sub a, o sea, la coordenada en x de b, que es 4, menos la coordenada en x de a, que es 2. 4 menos 2. Y acá va x, la x no se cambia, porque la x es genérica, no está asociada a ninguno de los puntos ni a ni b en este caso. Por eso dejo la x como está, igual que la y la dejé como está, porque no tiene subíndice. Y acá sí, menos x sub a, bueno, el valor en x de a es 2, así que va para acá. ¿Sí? Y bueno, con eso podemos simplificarlo un poco más, esto nos va a dar 3 medios. ¿Verdad? Acá fíjense que en el recuadro puse lo mismo que arriba, pero simplifiqué lo que podía simplificar fácilmente para que quedara de manera más sencilla, si se quiere, más visual, la pendiente. La pendiente esta de 3 medios, que su expresión decimal es 1,5, bueno, se interpreta así. Si voy una unidad hacia la derecha, tengo que subir 1,5 hacia arriba. Si voy 2 hacia la derecha, tengo que ir 3 hacia arriba. Y así. Si voy 4 hacia la derecha, tengo que ir 6 para arriba. Y todo así, ¿verdad? Eso significa la pendiente. Y descubrimos entonces, hallamos esta ecuación de la recta gracias a que contábamos con las coordenadas de dos puntos que la definían. Y fíjense que estos dos puntos no están en el caso anterior que vimos en la otra gráfica, donde había una alineación vertical u horizontal entre esos puntos, porque acá fíjense que la coordenada en y no coincide, 2 y 5, o sea que alineados horizontalmente no están, y tampoco coinciden sus coordenadas en x, o sea que tampoco están alineados verticalmente. ¿Sí? Y en estos casos entonces aplicamos esta ecuación de la recta y podemos obtener, después de una sustitución y un poquito de cálculo, la ecuación de esa recta. Para finalizar este video, hablamos anteriormente, deslizamos ese comentario, de que esta ecuación abarca el caso de los puntos que están alineados horizontalmente, pero no del que están alineados verticalmente. Ustedes les recomiendo que en una hoja que tengan a mano, idealmente la cuadernola si les queda
junto con los demás apuntes, hagan el trazado de una gráfica, de una recta horizontal. En una recta horizontal, tomo dos puntos de esa recta horizontal, A y B, y están alineados horizontalmente, y al estar alineados horizontalmente van a tener la misma coordenada en Y, van a tener la misma altura. Vuelvo en todo caso a la anterior, a ver, acá teníamos por ejemplo una horizontal. Teníamos punto A y B, por ejemplo, con la misma coordenada vertical, 0.7 en este caso. Entonces eso se va a reflejar en que cuando querramos restar, como dice acá, I sub B menos I sub A, como van a ser el mismo valor, en este caso 0.7 menos 0,7, va a darme 0. O sea que la pendiente va a ser 0, porque 0 dividido cualquier otra cosa da 0, por lo que esté acá va a dar 0, y me va a quedar I menos I sub A igual a 0. Lo cual puedo despejar como I igual a I sub A, porque acá voy a tener 0, y este menos I sub A puedo sumarlo en ambos miembros, de modo que me aparezca 0 más I sub A. Lo estoy hablando un poco en el aire, les recomiendo en esta parte que hagan un planteo de esto que estamos hablando para comprenderlo. Eso en el caso de las rectas horizontales. O sea, podemos adaptar esta ecuación, nos va a dar 0 acá, pero no hay problema. Podemos utilizarla para determinar una recta horizontal. No pasa eso para las rectas verticales, porque una recta vertical, por ejemplo x igual menos 2, si yo tomo dos puntos al azar que pertenezcan a ella, sus coordenadas en x coinciden, ¿verdad? Menos 2 en este caso. Entonces, cuando vaya a restar para los puntos A y B, que son los que definen la recta, x sub b menos x sub a va a darme 0. Y una vez más, si estamos medio distraídos, decimos, bueno, ¿qué problema que nos dé 0? Hacemos los cálculos, nos queda 0, pero este 0 está en el denominador. Y ustedes recordarán qué pasa, o qué no pasa, y no está definida la división entre 0, y por lo tanto no podemos hacer estos cálculos. Directamente no nos va a quedar nada, no podemos hacer el cálculo. Esa es la justificación de por qué esta ecuación abarca el caso en que los puntos A y B estuvieran alineados horizontalmente, pero no si están alineados verticalmente.